papel nesta creación artística, ainda encima veño, bueno, pois en ensayo xeral, porque non sabía que me iba a tocar a min facer a presentación. Pero, bueno, non ten dificultade que nes estamos acostumbrados pois, a contar e relatar a nosa vida que me pediran eso, que fixera a presentación. Entón, bueno, quería contarvos que o espectáculo que vades a ver a continuación leva por título Cerebro, Artes e Acción, e que máis ou menos na altura de outubro de 2016 acercouse hasta a Concellalía Carlota Pérez, que é a directora do espectáculo, a presentarme a proposta de facer unha creación artística incorporando persoas con diversidade funcional. Parecíame interesantísimo poder incorporar persoas con distintas capacidades en un escenario cheo de arte. Vades ver danza, movimento, música e creación audiovisual. Durante os 2 últimos meses estuvo traballando un grupo de 20 persoas con diversidade funcional e con persoas con outras capacidades, justamente para crear o que hoxe vamos a ver aquí por primeira vez. Non vai a ser a única vez, vai a ter continuidade. Están intentando mover este espectáculo tamén na Coruña e o documental final será estreado en xullo. Isto é posible porque participan 20 persoas con distintas capacidades de Acadar, de Aspanaes, de Kogami, bueno, de moitos distintas entidades sociais, pero porque está dirixido por Carlota Pérez e porque a parte musical se encarga Jenny Rauen, Óscar Cuesta e Mamen Bazarra. E crearon durante todo o proceso que hoxe veredes o inicio un documental que estuvo realizado por Lara Manecelos. Xa decía que foi a nosa aposta para celebrar o Día Internacional da Danza. Parecíanos a mellor forma, dar oportunidade a que persoas con distintas capacidades artísticas puderan encontrarse hoxe aquí para celebrar o Día Internacional da Danza. Así que deixo-vos con eles e convídovos a que sigades o traballo que van a facer desde aquí hasta xullo, hasta que estreen o documental e volvan a poñer en escena na Coruña pois esta pequena peza. Tede boa tarde e, bueno, que o disfrutedes. Gracias. Hay 20 sensaciones.
8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vida, Pokémon. Soy como un Pokémon. ¿Sabes por qué? Porque evoluciono, porque me quiero, porque me acepto, porque es importante en mi vida disfrutar de ver esto de lo que estoy haciendo. Deliberadamente lo estoy consiguiendo, evolucionando poquito a poco, pasito a paso, pasito a pasito, y haciendo que grandes cosas de manera ascendente, sin notarlo a los demás, solamente yo mismo.
sincronización, tranquilidad, gracias, intuición. Cables ni vasos, células, una tras otra, una al lado de otra, células como árboles, como pirámides, como columnas, como mariposas, como redes, a contraluz en el microscopio, células próximas pero separadas por unos minúsculos espacios que veo por primera vez. Ahora, después de tanto buscarlos en tantos tejidos, con tantos colorantes, células, neuronas, espacios, sinapsis, los nombres vendrán más tarde. Células como astros en un universo de laberinto y de memoria. Aquí la materia nace los saltos, más prodigiosos, los sentidos, los instintos, la memoria, la inteligencia. Aquí la materia se vuelve deseo, angustia, voluntad. Entraré en este bosque mágico que sé teñir de incendio, de otoño o primavera. Habitaré en este paisaje de rayos invisibles, de canales que se abren y se cierran. Y seré el astrónomo de este cielo interior y el leñador de esta espesura de electricidad y de música. Y en este pequeño universo como esta torre de Babel que aquí representamos, las emociones interactúan diversas e integradoras a través del arte y las ciencias, mandando una señal al nervio vago del cerebro y luego la médula espinal, estimulando a esas neuronas que nos hacen crear y actuar.
Waterloo, la 4 e dame tú le puñalas, no me digas que me olvidas, no me lo más. Tram tram tram, tiriti tram tram tram, tiriti tram tram tero, ay tiriti tram 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 tram, tiriti tram 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 tram, tiriti tram 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 tram, tiriti tram tram tero, ay tiriti tram 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 tram.
winds blow away. Strange heads, winds blow away. There are my broken ways, connection strains. There are my broken ways, connection strains. There are my broken ways, connection strain. Camino tierra sin un paribada, camino sin vaya ver la mala. Camino tierra sin un paribada, ya camino sin vaya ver la mala. Ni me si on kirjoitettu sydämeni eikä se lähde pois. Nimesi on kirjoitettu sydämeni eikä se lähde pois. Aquela primavera, cheiña de cores, cada cal máis bonita pola súa tonalidade. Todas aquelas cores compoñían unha alfombra onde as xestas e as árbores, cada unha da súa especie, se acompañaban nunha paisaxe do máis fermosa. E mirando aquilo pensei nas persoas, todas elas diferentes como aquelas árbores, pero as árbores deixan ouco para outras árbores, e esa diversidade da natureza nos parece espectacular. Trasladar iso ás persoas resulta máis complexo. Aínda nos costa aceptar as diferencias e integralas. Pero non é certo que as persoas sentimos, que cada un de nós temos ilusións. Por que nos parece que algunhas persoas non? Será o noso medo, os prexuizos, a propia intolerancia que non nos permite ver o valor dos seres humanos. Unha muller me dixo: un dos meus soños sería chegar a ser escritora. Gústame moito escribir. Sempre foi un dos meus métodos de desafogo. Este soño sería cuestión de traballalo máis a fondo para poder conseguilo. E falando con outra muller, me confesou: son unha persoa bastante sociable. A miña forma de enfrentarme á sociedade non escondendo ou negando a miña enfermidade, senón convivindo con ela. Recoñezo que a normalidade me atrae e se me aceptan coa miña maleta, mellor aínda. E un home me comenta: a xente me anima, valora positivamente o que fago. Hai persoas que non coñezo tanto, pero gústame que me animen. E aquí están as respostas, aquelas preguntas. As persoas sinten, teñen ilusións e lles gusta ser aceptados polo que son. Deixemos que todas e todos sexamos parte da sociedade, rompamos as nosas propias barreiras, para que así a diversidade e a liberdade camiñen no mesmo andar.
manos que juegan, manos que suenan. Intentamos todos. Bueno, manos que bailan, manos que juegan, manos que suenan. Muy bien, otra vez. Manos que bailan, manos que juegan, manos que suenan. Las manos, tus manos, mis manos, las manos, tus manos, mis manos. Manos que miran, manos que tocan, manos que vuelan. Todos. Manos que miran, manos que tocan, manos que vuelan. Y con voz. Las manos, tus manos, mis manos, las manos, tus manos, mis manos. Manos que bailan, manos que juegan, manos que suenan. Manos que miran, manos que tocan, manos que vuelan. Las manos, tus manos, mis manos, las manos, tus manos, mis manos. Última vez. Las manos, tus manos, mis 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 manos. Eres mi gran pasión, mi gran amor. Durante estos 23 años en los que hemos escalado montañas, hecho loopings de vértigo y navegado plácidamente, sobre todo hemos crecido juntos. Porque lo que hoy soy se lo debo en parte a tus abuelos, pero en otra gran parte te lo debo a ti. Por todo lo que me has enseñado y me enseñas cada día. Entre otras cosas, que la paciencia
es la mejor de las virtudes. Que el afán de superación derriba las más altas barreras. Que amar y querer incondicionalmente es el mejor de los estados. Que la positividad es la mejor aliada para recorrer la vida y que ésta, aun viéndose desde una perspectiva diferente como la tuya, se puede gozar y disfrutar a tope. Gracias por ser y existir. Y nunca olvides que mientras nos queden fuerzas, la mano de esta madre siempre estará tendida para seguir juntos el camino. Te quiero. Yeah.